Hola amigos, nos encontramos en un nuevo programa del culto a Saturno y es un programa bastante especial porque en él vamos a presentar el libro de Adrián González que ha escrito sobre la materia y, al igual que la serie, se llama El culto a Saturno. Aquí lo tienen ustedes, lo pueden encontrar en amazon.es y vamos a entrar en la esencia de este libro. Cuéntanos, Adrián, ¿qué te ha motivado a escribir este pedazo de volumen? Bueno, debo decir con justicia que has sido tú, porque fuiste tú quien me arrastró, pese a mis reticencias, a nuestra serie. Qué broma, lo doy con cariño. No, que te agradezco mucho, hermano, y debo decir, para ser justos, que has sido uno de los principales impulsores de este emprendimiento intelectual. Tú me invitaste muy amablemente a disertar sobre el culto a Saturno, me has acompañado en todo el recorrido de investigación respecto de esta importante disciplina, este importante erario de conocimiento sapiencial que es el culto a Saturno, que nos ha llevado por todas esas disciplinas tan maravillosas, ¿no? La alquimia, la cábala, el tarot, y que al final ha logrado sedimentar en esto. Lo que me movió a redactar el libro es sedimentar todo cuanto hemos descubierto a lo largo de este recorrido. Sabes perfectamente que ha sido un recorrido de más de 2 años, que nos ha llevado desde unas conclusiones ex ante, que ahora pueden parecer a esta sazón quizá un poco prematuras, pero que estaban bien fundadas. Sabíamos muchísimo sobre satanismo, sobre la religión en la sombra, y ahora, al cabo de toda esta investigación de tanto tiempo, hemos podido dar con precisión los verdaderos resortes del culto a Saturno. ¿Qué es lo que realmente implica Saturno? ¿Cuál es su disciplina? ¿Cuál es el conocimiento inherente a su devoción? ¿Qué es lo que se intenta significar en la invocación constante de esta figura titánica, tan preponderante, tan ubicua, que está en todas partes, en el cine, en la literatura, en la religión? ¿Quién es Saturno? ¿Qué queremos decir cuando invocamos a la figura de Satanás, el demonio, Lucifer? De todo eso podemos hablar ahora. Tan basal, tan estructural para nuestra sensibilidad cosmológica y respecto de las grandes artes de la cosmogonía, respecto del arte de cómo se hizo este universo en el que vivimos, y cuyas respuestas ofrecen tanta información respecto de quiénes somos y qué hacemos aquí, y qué es lo que hacen también los de arriba, claro. Pues sí, como cuenta Adrián, es la materialización de todas sus investigaciones que lleva desde que empezamos el tratado sobre el culto a Saturno. Sí, así es, hermano. Nuestras. No, sobre todo tuyas, amigo. Yo aprendo de ti y te escucho con atención. Y bueno, pues fíjate, aquí lo tenemos. ¿Quién iba a decir que con lo que cuesta escribir un libro, amigos, el trabajo que cuesta corregirlo, que todo quede bien, luego maquetarlo, pues ya has hecho tú el esfuerzo? Y esto me recuerda, bueno, primero tenemos que decir que Saturno tiene varios significados. Ya hemos descubierto 4. Primero, Saturno, el padre de Júpiter, o también llamado Cronos, pues que era el dios del tiempo, amigos. Pero claro, Saturno también tiene varios otros significados. Uno de ellos es sinónimo de esoterismo, contrapuesto al exoterismo. Otro significado es el de priscateología, o sabiduría perenne, como tú me has comentado alguna vez. Y el cuarto ya sería, pues, el demonio. Pero hay varios tipos de demonio, amigos. No penséis que solamente hay uno. Esto es más complejo de lo que parece. Está el demonio tal como pone la Biblia, que según Julio, nuestro querido amigo con el que llevamos la exégesis heterodoxa del Apocalipsis, pues según nos cuenta Julio, el demonio o Saturno mide 6 metros. Y luego hay otra concepción del demonio que viene a ser así el arquetipo del mal. O sea que hemos mencionado ya 5 significados de la palabra Saturno. Cabe aclarar que ni Adrián ni yo somos satanistas en ninguno de los sentidos, por supuesto. Y sabemos que los que mandan sí son satanistas. Y eso no nos parece bien. Nosotros estamos a favor del bien. Eso que quede claro. El bien siempre. Pero uno de los significados de la palabra Saturno
es que Saturno es el señor de los anillos, el señor de los otros signos del zodiaco, y viene a ser la materialización. Por lo tanto, aquí se produce una materialización del conocimiento sobre la materialización. Una materialización sobre el conocimiento de la materialización. Así es, querido amigo, muy bien visto. Claro, tenemos que entender que nuestros recursos semióticos son limitados e intentan aludir a tientas, muchas veces, pues dando con el bastón para no perdernos en lo inmediato, con base en un conocimiento simbólico ancestral. Entonces nuestro puñado de categorías son aproximativas. El cristianismo nos habla del demiurgo, del demonio, de Satanás, de Lucifer, del mal, y con eso está haciendo un reduccionismo gigantesco, apabullante, abrumador. Saturno sería más propiamente lo que la Iglesia ha considerado Satanás, y el demonio sería más lo que la Iglesia, lo que antes se ha considerado el demiurgo. Y Lucifer correspondería a lo que los antiguos llamaban el ángel de luz, Urano, el portador de luz. Todas esas categorías las voy a clarificar para intentar orillar todas las dudas al respecto. Pero debemos comprender que hay una estructura. Saturno es ante todo la estructuración y efectivamente la materialización, la corporeización, hacer terreno lo espiritual. Ante todo es eso, cosa que el tiempo por sí hace, claro, al tiempo que dar cambio a la forma, ¿verdad? Saturno es el señor de la forma. Entonces, el demiurgo siempre se ha considerado el sol espiritual. Los masones lo llaman el arquitecto del universo. Ese señor que está al cabo de la escalera solsticial, del eje de los solsticios, con su compás, Apolo, llamado por los griegos Apolo, que creaba la música a través de su lira, creaba la música de las esferas, la música de la cosmogonía. Iba creando escalonadamente, a través de distintas capas, a cual menos sutil que la anterior, toda la escalonada estructura de nuestra realidad. El demiurgo. Los cristianos redujeron eso y le llamaron el demonio a algo que puede también considerarse Satanás, pero en realidad es lo exacto opuesto. El demonio es una entidad brillante y solar, que crea con su música apolínea desde lo alto de la escalera una música que se ha considerado tradicionalmente nuestra misma realidad. Y Satanás, desde la base de esa misma escalera, desde la base del eje de los solsticios, en Capricornio, Saturno, es la perfección y la mayor densificación posible de esa realidad. De ahí que toda la tradición lo haya simbolizado siempre como ese cornuto cáprido que está en el verdadero inframundo, en la base. Ya sabemos que Dante lo esboza como una cabra que está en lo más profundo del infierno. En lo más profundo del infierno. Y de otra parte, el portador de luz, aquel que roba el secreto del fuego, que podemos hablar de eso, que es muy importante también, es Urano, cuyo mito refleja la historia de Prometeo, que es aquel que hace un uso inapropiado del conocimiento de la creación y que roba el fuego de los dioses y que lo porta para mal esa abrumadora iluminación acuariana. Ya sabemos que Urano rige Acuario, que por cierto es la época a la que nos dirigimos, ¿de acuerdo? En una especie de esfuerzo intelectual deslumbrante. A Lucifer siempre se le ha llamado por parte de la Iglesia católica el príncipe de los intelectuales, ¿de acuerdo? El portador de luz. Entonces, todas estas categorías tenemos que manejarlas para hacer una inteligencia necesaria de lo que aquí se dice, ¿verdad? Entonces, en este libro está expresada esa estructura de un eje de los solsticios a otro, del 4 al 10. ¿Por qué digo del 4? Porque la estructura comienza, como sabemos, en el 1, ¿de acuerdo? Correspondería astrológicamente al signo de Aries, 1, Tauro 2, Géminis 3, y al comienzo del 4
en Cáncer, que es el punto más alto del mandala, de la gran estructura. Ahí arriba, en el solsticio de verano, los cristianos decimos San Juan, ahí se está adorando al momento más refulgente del sol, al momento más alto. Y allí, al comienzo de Cáncer, signo lunar, en ese trono lunar, se ha considerado siempre que tiene apoyado su trono el demiurgo, diríamos, el demonio, que es Apolo, en su magnificencia solar, con la arpa de su hermano Mercurio, Hermes, tocando junto con sus musas la música de la creación, la música cosmogónica. Ese 4, el extremo de un solsticio, el 4. Sabemos que la música, la estructura del universo continúa, y al final, abajo del solsticio, en el inframundo, en el 10, allí abajo está la absoluta densificación, que se ha llamado en el cristianismo el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el nacido en el solsticio de invierno, aquel con el cual comienza el tiempo, aquel a partir del cual se dice antes de Cronos y después de Cronos, hace y dece, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Júpiter. Sabemos que Sagitario da lugar a Capricornio, Júpiter da lugar a Saturno. Pues en ese punto bajo de la estructura nace Jesús, nace Cristo, nace Cronos, nace Saturno, como nace el muérdago en el solsticio de invierno, en plena Navidad, del árbol de Júpiter, del roble, en lo más frío del año, en ese momento solsticial invernal, como una esperanza de la unificación. De esto hablaremos sobradamente, hermano. En otro de los capítulos del culto a Saturno comentaste que el hijo de Júpiter era Dionisio y que Dionisio guarda muchas similitudes con Jesucristo. Sí, pero claro, me acabas de decir que el hijo de Cronos es Saturno. Perdóname que es que me... Sí, no, claro, perdón. La mitología puede confundirnos. Dioniso es una representación del espíritu de Saturno. O sea, la entidad verdaderamente saturnal que puebla toda nuestra mitología es Dionisio. Esto era muy, muy claro en el haber religioso grecolatino, que podemos encontrar en los grandes templos solares de la antigüedad, como el templo de Delfos, en los cuales en la mitad estival del año, la mitad en torno al solsticio de verano, regía Apolo. Sabemos que Apolo se sienta en el trípode de la Pitia y es el gran dios solar del templo de Delfos. Pero la otra mitad, la invernal, la otra mitad del año, próxima al solsticio de invierno, regía su hermano, Dionisio, que era esa entidad del solsticio de invierno, que es la encarnación de Saturno en el mundo. Es el dios de la ebriedad, de la iniciación, de la oscuridad, de lo material, de lo sagrado feo, de lo sagrado inarmónico, de la música de viento, de la concupiscencia, de la glotonería, del pan y del vino. Y Jesús, claramente, entre otras muchas referencias, se ha inspirado en Dioniso. O sea, en Dioniso, en Mitra, en Atis, en Apolo, en muchísimas otras figuras. ¿Qué es lo que guarda sobre todo en común con Dioniso? Entre muchísimas otras cosas, el hecho de haber sido como Dioniso 2 veces nacido. Porque porque Jesús como Dioniso nace en el solsticio de invierno de una virgen, de una madre, en el caso de Semele, que es engendrada por un dios, en el caso de Dioniso por Júpiter, en el caso de Jesús por Dios Padre. Nace en el solsticio de invierno, ¿de acuerdo? Y después tiene un segundo nacimiento espiritual. Hemos de entender que el eje de los solsticios es el eje de la materia. Es decir, quien nace del eje de los solsticios nace de la materia. Y así nació Jesús, así nació Dioniso. Pero también tienen una peculiaridad, que también nacen al espíritu. ¿Cómo? Dioniso es devorado y tiene que volver a nacer gracias a la intercesión de ese fuego del Padre, a la intercesión de su propio Júpiter, atado a su muslo,
tiene que volver a nacer en el equinoccio de primavera, en el momento de la emergencia espiritual del uno, donde empieza la cosmogonía ahí, en el uno mismo. El uno es el espíritu. Y Jesús, se nos dice en la mitología cristiana, que muere y resucita en Pascua, en el equinoccio de primavera también. ¿De acuerdo? En ese comienzo del cómputo existencial, el inicio de la luz cosmogónica del grado cero de Aries. Entonces, guardan eso en común clarísimamente. Evidentemente, también se había inspirado en Atis, el hijo de la diosa Cibeles, Cibele, la tierra misma, que tenía ese amante carrero, hijo Atis, que en el momento del equinoccio de primavera resurge en todo su poder, muere y resurge también para dar lugar a la vida, y trae la vida al mundo, creando la primavera, etcétera, ¿no? En la mitología griega. Pues claro, Dioniso incorpora eso. Es el misterio de la vida y la muerte, es la idea de nacer en la materia, pero también nacer al espíritu. Y la relación que existe entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, que es esa relación de 4, esa cuaternidad, esos 4 que contamos desde, ¿no? Empieza Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, esos 4 es el número de la realidad, un número muy importante para entender nuestro cosmos, que es ese misterio entre el 4 y el 1, el espíritu y la materia. Es una relación geométrica que vamos a encontrar en toda la mitología, en toda la historia del pensamiento, que yo he profundizado en este libro, y sin la cual no se puede entender exactamente cuál es la mediación del hombre con la divinidad, que Dioniso y Jesús y otros tantísimos símbolos que se nos han concedido intentan representar. La mediación entre lo material y lo espiritual, es decir, cuál es el camino que hace el hombre para volver a ser divino, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hércules para volver al Olimpo? Ese es el gran misterio, hermano. Nacer 2 veces. Bien, Adrián, ¿y cómo has estructurado el libro? ¿Podrías explicarnos? Este es el primer libro de una serie. Cuéntanos acerca de su estructura. Sí, claro. Muy bien, mi intención era hacer un libro con 42 capítulos, tantos casi cuantos programas nosotros llevábamos, que uno tratara sobre el concepto del culto a Saturno, otro tratara sobre el truidismo y el culto a Saturno en la España prerromana, que otro tratara de gnosticismo, de teurgia, de hermetismo, de otro, de cábala, etcétera, ¿no? Tan pronto fui positivándolo, dándole escritura, me di cuenta de que debían ser menos capítulos, porque esto hubiera sido un esfuerzo literario abrumador y hubiera ocupado 40 veces más que esto. Este libro ya tiene 600 páginas. Es un buen ladrillo. Pues bien, al final, a medida que iba avanzando, me di cuenta de que este libro solo podía abarcar la introducción, o sea, el capítulo 0 de esa serie. Que el contenido es tan profuso, hay tanto que decir respecto de este conocimiento sapiencial, de este legado de la sabiduría perenne, que me he visto forzado a hacer este esfuerzo como lo primero de una serie que podría extenderse por todos mis días. Lo he llamado el conocimiento sagrado de qué, cuándo. Creo que ese es el centro del culto a Saturno. El conocimiento respecto de qué corresponde a cada momento del tiempo. Porque como puede manifestar el praxinoscopio que en la portada, que luego si quieres hablamos, vivimos sobre un reloj. Literalmente sobre un reloj y debajo de otro. Y nosotros mismos somos un reloj biológico. Estamos sincronizados. Al propio acto de nacimiento, la medicina moderna lo llama la sincronía. Es decir, que el acto de empezar a vivir, de nacer, se considera un ajuste temporal de todos nuestros sistemas. Función metabólica, función reacción, función cognitiva, se sincroniza todo y se supone que sale como un epifenómeno la conciencia, ¿verdad? Pues nosotros vivimos ajustados al tiempo y estamos determinados por la luz de cada instante. El verdadero culto a Saturno aprende a entender esa correspondencia entre qué sucede en cada momento. Lo he llamado así a este libro, pero en puridad eso correspondería a toda la serie, al gran culto a Saturno. Y esta parte aborda la necesaria introducción a todo este inconmensurable legado de la antigüedad
que he recogido bajo el título de La oscuridad tras del culto al sol. Como sabemos, hay un culto al sol evidente que profesa manifiestamente, por ejemplo, el cristianismo, que es una heliolatría, un culto a la figura del sol en toda su semiótica, en toda su mitología, tras del cual hay una oscuridad que la gente persevera en omitir, de una manera bastante escandalosa, a mi juicio. Yo quiero hablar de esa oscuridad, de lo que hay de oscuro tras de ese culto al sol, y por qué se nos ha engañado satanizándolo. He ahí el satanismo para mí, haciéndonos creer que la mitad de este mundo, que como sabemos es oscuridad, al fin y al cabo la mitad de cada día transcurre en día y la otra mitad es noche, o sea, no solo es luz nuestro mundo, ni nosotros, ni Dios. La mitad es oscuridad, la mitad es noche, la mitad es sueño, no es vigilia, sueño, día, noche, vida, muerte, blanco, negro, ¿no? Dado que vivimos en un tablero de ajedrez, eso es lo que voy a intentar demostrar, ¿por qué se nos ha intentado convencer de que es abyecta la mitad lejana de la luz, la mitad oscura? Y Saturno es el campeón de la diosa oscuridad, de la diosa noche. Saturno opera en favor de esas fuerzas de las sombras. Por eso se le ha satanizado. Por eso se ha considerado que el gran maligno es Satanás. Y eso es una gran calumnia. Aquellos poderosos que intentan gobernar de una manera totalitaria, psicopática, este mundo con mano de hierro, infiltración, inteligencia militar, subversión ideológica y otras tantas técnicas abyectas, perseveran en disociarnos, en volvernos seres esquizofrénicos que renieguen de la mitad de su mundo. Hace poco hablaba de eso en un vídeo respecto de cómo a las mujeres se las está volviendo locas, se las está desquiciándolas, haciendo renegar de esa faceta en la que ellas son naturalmente más potentes, que es una faceta oscura precisamente, que es esa faceta telúrica y acuática, conectiva, sensitiva, masculinizándolas, convirtiéndolas en seres competitivos que buscan la fuerza, prevalecer, abstraerse, razonar compulsivamente, ¿no? Se las está enajenando. Pues bien, se ha hecho eso mismo que se está intentando hacer por ingeniería social con las mujeres, a través de estas doctrinas abyectas como el feminismo, se ha hecho previamente a través de las religiones, disociándolas y rompiendo la sabiduría ancestral de la humanidad que hacía un culto dionisíaco, ditirámbico, nocturno. Después que acabara el día, lo celebraba o al aire libre, a la luna, a la luz de la luna, de la gran diosa, o lo hacía en cuevas, en mitreos, a través de los cultos mistéricos, invocando la resonancia misteriosa, enigmática y disolutiva de las cuevas en plena noche, ¿no? Del cual proviene, por ejemplo, el gran mito de Occidente, que es la cueva platónica, la cueva de Platón, que es un gran símbolo del universo, ¿verdad? El portal de Belén expresa modernamente. No solo se celebraban las cosas en el altar solar, a la luz de la día, como hacen los cristianos el día Dominus, del domingo, por la mañana. No solo se celebraba así, casi todos los altares cristianos tienen una subestancia, un subnivel, un subestrato, con un mitreo, con una cámara iniciática para un culto nocturno. Y cada vez que alguien pica y se encuentra ahí bajo la escalera y dice, ¡coño, esto es satánico! ¡Mira qué cabrones! Habían construido esto con una cámara subterránea. ¡Qué hijos de puta! Resulta que aquí estaba mancillando, esto está execrado, abajo este templo. Con enorme desconocimiento, enorme ignorancia. ¡Qué ignorancia! Ese templo estaba concebido ab initio para llevar un culto simultáneo oscuro. Como nosotros, que el sábado, el día de Saturno, nos cogemos la gran cogorza, sábado, sabadete, ñasca, ñasca, ñesque, ñesque, que invocarás como yo 1000 veces cuando estés con una señorita. Y luego el día Dominus vas a comer a casa de tu padre, te refrenas, estás sobrio, hablas entendido, y te comportas de una manera más solar. ¿Quiere decir con eso que reniegas de lo que hiciste como un sátiro burlón traveseando el día anterior por la noche? ¿Ebrio? Tú eras tanto tú, por el domingo por la mañana sobrio, después de ir a misa en casa de tu padre comiendo vestido de domingo, como el sábado dándolo todo, desmelenado. Por lo mismo, el culto a Saturno es un culto sombrío que proporciona una cantidad de conocimiento inconmensurable respecto a nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo está estructurado este libro? Y ya me callo y te paso el hermano. Está estructurado de una manera cronológica, por así decirlo, importante. Está estructurado de una manera que permita abordar desde múltiples facetas
los temas clásicos del culto a Saturno, el azar esotérico, la importancia del simbolismo de los tableros, de los juegos, el simbolismo del ajedrez, del parchís, del juego de la oca, la referencia que existe en todos esos juegos al rey y la reina, como figuras arquetípicas del sol y la luna, que pueblan las monarquías occidentales y toda la heráldica, esa figura del rey, el sol y de la luna. ¿Por qué? ¿Por qué están esas dos figuras tan importantes? Antes hablábamos del demiurgo en el trono de Cáncer, el sol, que está en Cáncer, la luna. ¿Por qué? El sol y la luna están arriba de la creación y su reino, a través de ese centro de la monarquía, ese cetro es el eje de los solsticios, que dice, este es nuestro imperio, estamos encima y todos entendemos que el mundo es un gran reino, arriba del cual están el sol y la luna, haciendo el amor en unas nupcias alquímicas, creando este universo, y que abajo del todo, en la mayor densificación, está Satán. Intento hablar de eso, de cómo está inserto en nuestra intrahistoria, en nuestro inconsciente colectivo, que al lado del rey tiene que haber un druida o el mago, la fusión mística del asesor, del visir y del faraón, del sultán, de Maharajá, del rey, de quien sea. Esa figura druídica de Merlín y Arturo, Aragorn y Gandalf, el rey, el consejero, el primer ministro y su asesor, están invocando esa idea de que pese a que sea solar y refulgente la autoridad del primer ministro, del presidente del gobierno, rey absoluto, tiene a su lado a la figura, como en el ajedrez, de la reina, que es una figura oscura que le aconseja, le susurra en el oído, desde la alcoba, desde que es su concubina sagrada, que le pone en conexión con las fuerzas mágicas de lo nocturno, de lo telúrico. Y nosotros somos así, porque aunque nosotros tengamos una razón consciente, estamos hechos a imagen del cosmos y de Dios. Ese baile entre el Dios y la diosa, ¿no? De la luz y la oscuridad. Aunque nosotros tengamos una razón consciente, meridiana, siempre acompañando a esa razón está el matiz de los sentimientos, de la intuición, de la sensación. Y quién duda que esa está más poderosa, esa sugerencia de los impulsos más primordiales. Podríamos ya denigrarlos llamándolos reptilianos y anacrónicos, como hace la ciencia moderna, ¿no? Eso es que ya es de una fase esto es del cámbrico. Tú no te fíes de eso, tú solo fías de tu luminoso y solar neocórtex. Y sin embargo, cuán convincente, cuán persuasiva es esa fuerza sentimental que susurra, por la cual al final en realidad tomamos casi todas nuestras decisiones, por motivos que no son nada solares, nada racionales, siempre son instintivos y sentimentales, ¿verdad? Pues así se configuran las grandes monarquías, así se configura nuestra religión y así se configura la cosmogonía de este mismo universo, a través de esas nupcias entre el sol y lo oscuro. Saturno, como ya te comentaba antes, querido amigo, trabaja para esa oscuridad, poniendo un sello temporal de caducidad a todo lo que se alce espiritualmente en este mundo, tachándolo. Implicado incluso en el hecho de que aunque brille el sol sobre nosotros, le dice, pues, que es como gran emblema del espíritu, icono además del sol que brilla en nuestro propio corazón, dice, pues la mitad del tiempo va a estar una entidad oscura, igual de grande que tú, rigiendo junto contigo, para que no olvides que aunque seas luz, por mitad, cuando menos, hay oscuridad junto a ti. Y la luz siempre viene así, acompañada en igual importancia de una entidad cósmica similar. Claro, esto la física moderna y la astronomía considera que es una casualidad que haya un sol y exactamente del mismo tamaño otra luminaria que brilla al mismo tiempo en ciclos sincrónicos equivalentes y simétricos por un tiempo igual y del mismo tamaño a tal punto que logran eclipsarse de una manera perfecta. Esto es una casualidad, evidentemente, ¿vale? Si pensamos científicamente. Pero si lo vemos desde la perspectiva simbólica, es obvio que es un diseño perfecto, como un tablero de ajedrez. Está el rey, por supuesto que está la reina. Y la reina, ¿quién lo duda? Esa está más poderosa que el rey mismo, porque viene de un orden anterior de oscuro. Eso es, hermano. Bien, Adrián, ¿y qué podrías contarnos acerca de tu estilo literario o del estilo literario con el que has redactado el libro? Sí. Vale, yo presumo de usar de un estilo que es... En cuanto a lo expositivo, es deductivo lógico. Yo parto de planteamientos muy ambiciosos, conclusivos, ex ante, y después los voy desarrollando de una manera circular, en bucle, casi obsesiva, por la cual
partiendo de ese mismo postulado, intento abordarlo y defenderlo desde distintos ángulos. Quizá es una deformación profesional por ser abogado. Ya sabes que los abogados cuando escribimos escritos de alegatos y fundamentaciones jurídicas a ciertos hechos o ciertas interpretaciones a ciertas circunstancias objetivas, intentamos abordar y defenderlo desde múltiples, otorgar una fundamentación desde múltiples ángulos para que alguno sirva, ¿no? Entonces, marco un postulado y después lo intento defender. Si uno de ellos no cuela, otro será, y abordo la cuestión de una manera así como si estuviera insistiendo, presionando el mismo pomo y una y otra vez, o estuviera dando vueltas a la misma tuerca, intentando profundizar más, ¿no? Esa broca sobre la tierra. En cuanto al estilo, es un estilo ensayístico. Yo diría que no es excesivamente culto, es ligero, si bien muchas veces técnico, inevitablemente, pero intento que sea agradable, intento cuidar los detalles y transmitirlo su complejidad. No omitir cuestiones poéticas, porque invariablemente muchos de los aspectos más relevantes pertenecen al mundo invisible, al mundo de la sensibilidad nocturna, y por lo tanto hay que abordarlos de una manera poética forzosamente, una manera onírica y simbólica. Siempre he criticado de la ciencia moderna que su perspectiva está tuerta, porque nos fuerza a entender la completitud de nuestra cosmovisión desde el ángulo estrictamente empírico y demostrable en laboratorio, lo cual forzosamente nos sustrae a poder ser sensibles al mundo invisible, al mundo no demostrable, no manifestado, que compone por lo menos la mitad de nuestro universo. Aunque bueno, hoy ya sabemos que los nuevas lumbreras de la física cuántica lo llaman la materia oscura y le dan todo tipo de denominaciones para significar que ojo, que aunque seamos muy listos y lo reproduzcamos en un laboratorio, que el 90% del mundo se nos escapa, ¿eh? No entendéis que nosotros vemos el angosto ámbito de la luz visible, etcétera. Pues para referirme a todas esas verdades que son intuitivas, que pertenecen a lo inconsciente, muchas veces a lo irracional, a lo contradictorio, pues utilizo también de ciertos elementos líricos para intentar sugerir una emoción. Mi manera de escribir, con ser descriptiva, no pretende ser una enunciación objetiva, séptica, sino intenta provocar una experiencia literaria, para que aunque esté poblado de detalles el texto, uno no sea demasiado minucioso y concienzudo con lo que se dijo aquí, si esto está en contradicción o no. Probablemente no esté, porque soy clínico. Yo puedo parecer un desastre en mi vida real, pero escribiendo soy clínico. Y si he puesto una palabra es porque tiene que ser esa. Pero está diseñado de tal manera que se debe leer fluidamente, escuchando las palabras y siendo impactado de un impacto estético sonoro, para que se imprima una sentida sensación estética. Que pueda redundar al final en una especie de comprensión al tiempo emocional y al tiempo intelectiva, que favorezca a las dos. Y no sé cómo explicarlo mejor. Ese es el estilo, hermano. Y sí, creo que así es. Fenomenal. Y cuéntanos alguna de las anécdotas que hayas experimentado a la hora de escribir este libro. Claro, hermano, claro. Bueno, este libro ha sido alimentado de todo tipo de experiencias extraordinarias, porque cuanto antes uno despierta la sensibilidad simbólica al pensamiento analógico metafórico y sobre todo a lo que la tradición occidental siempre había llamado el otro mundo. Los celtas, por ejemplo, lo hacen de una manera muy hermosa. Para ellos el otro mundo es una cosa que te está esperando siempre detrás de una roca. En todos los relatos mitológicos célticos, nuestros litandes muy bonitos, siempre el héroe se puede perder de repente, como si fuera el Triángulo de las Bermudas, y está pasando por una esquina y cuando se quiere dar cuenta está en el mundo invisible. Y vuelve y no sabe cómo volver, claro, porque eso estaba detrás de las apariencias. Los griegos a eso lo llamaban el mundo de los daimon, ¿no? Donde estaban las subcriaturas elementales, que son los espíritus de la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Pues cuando antes uno despierta esta visión del mundo así, como algo hecho mágicamente por señales y por concurrencias acausales y por
por determinaciones del destino, tanto más el destino se te manifiesta así y empiezas a ver el mundo como una verdadera obra de arte, como un objeto de diseño preñado de significado. Véase, sin ir más lejos, que el prefacio de este libro está hecho en alusión a lo que yo he llamado los 3 demonios. En el buen sentido, Los 3 daimon, los 3 espíritus, que eso es lo que significa la palabra daimon, demonio, espíritu. Que son el poeta Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse, el exegeta forense Yogari Pujol, mi maestro, y la famosa, eximia mitógrafa Victoria Cirlot, que tuvo la amabilidad de, como sabes, de recibirme para una entrevista personal en la Universidad de Pompeu Fabra, etc. Pues estas 3 figuras yo las entrevisté con carácter previo a la redacción del libro. Las 3 tenían una presencia poderosísima del planeta Urano en sus propias vidas. Los 3 ignoraban este extremo. Y la concurrencia de los 3, de manera secuencial, hacía un recorrido perfecto del viaje completo de este libro. Como en la obra de Cuento de Navidad de Charles Dickens, del fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades presentes, el fantasma de las Navidades del fantasma de las Navidades futuras, ¿no? Un duendecillo del mundo de las sombras, ¿ves? Como aparecen criaturas elementales, pues ha venido un alegre duendecillo, eso es muy normal, ¿ves? Este libro está preñado de este tipo de experiencias, pues acaba de aparecer un duendecillo. Pues eso ha pasado todo el rato, sincronías. Véase, por ejemplo, cuando fui que me estoy extendiendo mucho, algo más práctico, más llano, para que nuestros espectadores entiendan lo que quiero decir. Me voy a entrevistar con Yogari Pujol, que estaba él hablando y terminando de publicar sus últimas conclusiones respecto de su famosísima investigación en torno a los orígenes egipcios del Antiguo y Nuevo Testamento cristianos. Pues bien, me entrevisto con esta figura importantísima, experta en algo que a mí me atañía mucho y que atañía mucho este libro, que es el cuento del náufrago, en el cual la historia egipcia en la que se basó la figura de San Pablo y de otras muchísimas figuras cristianas que están basadas en un cuento egipcio ancestral, que es el cuento del náufrago, en la cual un marinero se extravía en el mar, naufraga y llega a la isla del alma, la isla del Ka. Y allí es abordado por una serpiente, un dios serpiente solar, una Saomón. Nosotros llamaríamos a eso el espíritu. El equinoccio de primavera, se le presenta al espíritu y le pregunta qué hace ahí en esa isla. ¿Qué hace esa isla? ¿Qué hace ahí y ahora? Entonces cuando el náufrago le responde, pues esto es la casualidad, una roca pues, impactó contra el casco, una ola, y le dice, no te has enterado de nada. Tú estás aquí por la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Conócete a ti mismo, dirían en los templos solares. Compréndete, ¿qué has venido tú a hacer aquí? Tú eres un ángulo de la luz. Tu espíritu es un ángulo del espíritu. Entiende qué has venido a hacer, ¿verdad? Eso te lo dice el espíritu, el sol, el verdadero sol. No que este es un reflejo de ese, el espíritu que hay en el que yo siempre me verá, ¿verdad? Pues bien, cuando salí de ese parking, hablando con Yogari, resulta que había aparcado en el parking Horus. En el parking Horus, el parking Sol. Yo no lo sabía. Y el día era el solsticio de verano. El solsticio de verano, el día de Atón. Yo me quedé petrificado. Dije, esto es impresionante. Claro, yo saqué en limpio que yo mismo había sido el náufrago y que Yogari Pujol había sido para mí una serpiente solar en mi propia vida. Pero bueno, todo tipo de sincronías. Yo estaba escribiendo sobre el Aurin, el símbolo de la emperatriz infantil, que es un símbolo lunar cuaternario precioso del imaginario moderno de esta obra tan importante, la historia interminable. La historia interminable, gracias, hermano. Y en Licia Geschichte, estaba buscando, joder, bueno, pues estaba yo escribiendo sobre eso, y a mi lado se posa, justo cuando estoy mencionando la palabra Aurin, se para un autobús del musical La historia interminable con el Aurin enorme a mi lado y me quedo yo petrificado mirando el Aurin en todo su esplendor frente a mí justo cuando estaba escribiendo eso. Claro, yo entendí que yo era una verdadera señal. Yo estaba escribiendo exactamente lo que correspondía. Leyendo el libro maravilloso y muy recomendable de Sincronicidad de Jung,
donde él aborda este asunto, él lo llama las conexiones acausales, la llama la acausalidad. Aborda ampliamente este fenómeno y va explicando cómo realmente el mundo está hecho de esa manera. Está hecho al modo de una programación informática, como una experiencia de realidad, como un RPG en los videojuegos actuales. Una realidad interactiva de simulación por la cual cada pequeño detalle que puebla este mundo no está hecho por casualidad, sino que tiene una colocación ex professo, que se puede interpretar en clave de una finalidad que opera en el conjunto. Dicho mal y pronto, como si en un videojuego tú te encuentras una caja, un mechero, una pistola o lo que sea, es porque lo vas a necesitar en la segunda pantalla, ¿no? Lo vas a necesitar, no lo has encontrado por casualidad. Pues así opera el mundo, es curiosísimo. Y la causalidad está detrás de eso, de la mano del destino, de lo que la tradición occidental ha llamado la gran dramaturgia. Nuestro inmortal Calderón lo llamaba el gran teatro del mundo, ¿no? Y que el carnaval expresa el teatro de las 1000 máscaras. Es decir, que nosotros experimentamos en este mundo las individualidades, los egos. Nosotros interpretamos uno y muchas veces estamos poseídos por el ego, poseídos por la noción de nuestra propia individualidad, nuestra propia máscara. Sin embargo, en la fiesta del carnaval, que nos está preparando precuaresmalmente para quitarnos esa máscara, pues celebra el baile de la confusión y tú llevas esa máscara y la otra, pero como que ya nos invita a probar del vino de las almas de Dioniso, el vino saturnino. Y ya, claro, estamos todos sumidos en esa ebriedad, como danzarines sátiros, y nos estamos preparando para ti, hermano, para ti, para Piscis. Y la confusión de todas esas personalidades al servicio del mismo libreto, de la misma dramaturgia global, de ese vino de las almas, ese vórtice sumidero, remolino en el fondo del cual está el dios del mar que nos va a unir a todos en una misma experiencia sentimental colectiva, ¿verdad? Pues ese destino común yo lo he podido percibir, y escribiendo este libro he asistido a 1000 anécdotas que refuerzan esa comprensión. O sea, que me lo ha dado, o sea, todo tipo de señales, revelaciones que yo he intentado reflejar. De hecho, algunas veces en el libro he tenido que parar y decir, mira, paro ahora mismo la redacción a mencionar una de ellas, porque es que era demasiado. Paro ahora mismo para decir que acabo de parar frente a mí justo después un autobús con el Aurin y tantas otras cosas, para que veas, hermano. Bien, comentabas que este mundo era como una especie de ajedrez, de tablero de ajedrez, y nosotros éramos las fichas. Pero claro, si la Tierra es esférica y es una entre miles de millones de esferas habitables, entonces la trascendencia de nuestra vida y la analogía entre un tablero de ajedrez y este planeta se pierde, claro. Entonces la importancia del ser humano y el influjo de los astros solamente tiene sentido en una Tierra plana. Cuéntanos. Sí, eso la verdad es que es de una importancia inconmensurable, que lo que acabas de decir, totalmente capital. Porque antiguamente la religión y la ciencia estaban unidas. Y las conclusiones espirituales se extraían de la visión del mundo. Por ejemplo, en nuestra tradición más inmediata grecolatina se llamaban los llamados físicos, la llamada fisis. Pero si uno explora esos textos presocráticos de la fisis, todos estos Demócrito, Parménides, etcétera, todos estos que daban esos libros sobre la fisis, lo que se veía en el mundo, puede comprobar que están llenos de determinaciones matemáticas, de las cuales ellos extraían todo tipo de conclusiones espirituales, morales, respecto de la relevancia existencial de nuestra presencia. Eran textos profundamente litúrgicos y religiosos, pese a ser tratados de física, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque una visión desapasionada de este mundo trasluce buenas señas de su naturaleza simbólica y de que su construcción, su diseño, está hecho del modo como nosotros, a imagen del acto primero. Y una visión, una interpretación inteligente del marco en el que vivimos permite sacar todas las conclusiones respecto a los misterios de nuestra vida y nuestra muerte, de nuestra propia espiritualidad. El centro del cual
el centro del cual es el misterio de la irradiación del uno, de la creación del mundo por Dios, de la creación de la rueda. Entonces, si uno observa la naturaleza numérica de la creación, visible en los números naturales, tan estudiados por el pitagorismo y los geómetras, en los cuales la sucesión del 1, 2, 3, 4, 5 va conectándose desde el punto, la línea, la primera estructura poligonal, el triángulo, otra estructura que surge de la combinación de dos triángulos, que es el cuadrado, la ampliación del cuadrado en el pentágono, etc. Si uno va viendo esa sucesión, va comprendiendo la perfección que hay en esa sucesión y la interdependencia que hay entre los distintos escalones, ¿ok? En esos distintos escalones de evolución en la complejidad geométrica. Toda la historia del pensamiento había convergido en torno a que el momento de surgimiento de nuestra realidad es la cuaternidad, el 4. Los pitagóricos lo llamaban la puerta de los hombres. Y consagraban a esa estructura, al 4, la forma de todos los templos sagrados, el cubo. El cubo. Todos los grandes templos de la antigüedad eran de forma cúbica, queriendo expresar que es la primera estructura que se forma en el mundo. Es la estructura, por así decirlo, del renacimiento, de la aurificación. Si uno quiere volver a la estructura más primigenia, a la primera forma en su pureza que se puede encontrar en nuestro cosmos, se volvía al cubo, ¿no? Como expresión tridimensional ortogonal del cuadrado. Entonces, partiendo de esta base, se hicieron toda suerte de demostraciones matemáticas, que por cierto en este libro se podrán encontrar, que demuestran que esta realidad responde a esa cuaternidad, no solo en cosas tan evidentes como las 4 facetas anímicas, las 4 direcciones cardinales y las 4 hipóstasis, la división cruciforme, ¿no? El símbolo de la cruz que gobierna nuestro universo. No solo en eso, sino que nosotros, respecto de ese 4, somos la superación de esa terrenalidad, ¿de acuerdo? La superación de esa realidad. Que nosotros somos el 5. Hemos hablado muchas veces de que el pentágono, el símbolo de Telemadrid, lejos de ser algo abyecto, es simplemente el símbolo del hombre, del ser humano, que implica aportar a esa cuaternidad, a esa realidad ortogonal, tridimensional, en la que estamos experimentando ahora mismo, aplicarle un punto más de complejidad. Se le aplica el 1. Ya sabemos que el 1 es el espíritu. Es decir, que si al 4, a esa terrenalidad ortogonal, cuadrada, se le aplica el 1, el espíritu, entonces surge el espíritu sobre la arcilla, el fuego sobre el humus, lo que todos los textos han dicho que es el inicio del hombre. Surge el hombre, que es una verticalidad, un ser vertical, más o menos antropoide hidrocéfalo, que va caminando verticalmente sobre una estructura absoluta, tiene irregularidades orográficas, pero que es en términos absolutos plana. Tan plana como lo son los ejes cartesianos. Si esto es exacto, si esas grandes configuraciones del cosmos, que son los juegos de mesa, que intentan, que son verdaderos tratados geométricos hechos con una perfección insondable, incomprensible. Podríamos hablar durante horas del simbolismo del tablero de ajedrez. Si esas manifestaciones simbólicas son apuradas, que creo está sobradamente fundamentado que así es, entonces este mundo debe tener 4 esquinas en su cuaternidad, debe estar compuesto hasta ese punto, hasta su visibilidad geométrica manifiesta, debe participar de la geometría del 4. Y
lo que lo eleva de dimensión es nuestro espíritu, pero no en una dimensión visible, sino en una dimensión ya espiritual. Es decir, que aquello que se nos ha intentado decir con la Tierra esfera, que es sustraer al cuadrado de su espiritualidad, pues convirtiéndolo en una esfera, una especie que irradia ya en todas las direcciones, ¿no? Como darle otra dimensión más de la tridimensionalidad, pues le introduces otra dimensión espacial más, ¿de acuerdo? Que lo convierta en una esfera, ¿verdad? Pues esa dimensión de más no es espacial, es espiritual, y la incorporamos nosotros, que somos los que, a diferencia del resto de criaturas de este mundo, que están muy arraigados sobre esta realidad cuaternaria, caminan sobre 4 patas y miran hacia abajo, hacia la tierra, nosotros, expresión de la inserción del espíritu en el mundo, caminamos verticalmente y miramos a las estrellas. No por casualidad, no por casualidad, ¿ok? Sino porque nuestra propia anatomía es ya un acto, es como un acto de escritura, tiene una arquitectura gráfica de la cual se puede extraer. Yo como grafólogo lo estoy especializado en hacerlo en letras y puedo acreditar que las letras del abecedario arábigo que nosotros usamos están hechas a imagen y semejanza de nuestra propia verticalidad humana, que es un acto proyectivo de nuestra propia verticalidad. Entonces, si creemos en la Tierra esférica, nos estamos desviando de la principal capacidad que tenemos de espiritualizarnos, que es hacer una lectura desapasionada y simbólica de nuestro mundo, del tablero sobre el que vivimos. Y si uno coge el mapa de Gleason, mapa de proyección azimutal, mapa de Urbano-Motta y todos los grandes mapas que dan señas, mapa de proyección azimutal, fíjate lo que te digo, mapa de la expansión del norte, es decir, de que el centro se expandió en todas las direcciones, creando la rueda, el praxinoscopio, la rueda de la vida. Si uno coge ese mapa que muestra topográficamente y geolocalmente cómo se expandió todo a través del punto supremo, del monte Meru en el centro del mundo, que es lo que la cruz simboliza en realidad, entonces se da cuenta de que estamos todos anudados como en un carrusel en la periferia por así decirlo, de un círculo, espiritualmente hablando, en la periferia del círculo, unidos todos a través del corazón al mismo centro, que es lo que todas las religiones y toda la filosofía y toda la espiritualidad del mundo ha concebido. Que por más que seamos distintos en este festival de máscaras, y que yo tenga la máscara de palurdo y tú la de sabio, o yo la de cretino y tú la de elegante filósofo, etcétera, que por más que nuestras máscaras sean distintas, todos estamos conectados al centro. ¿Por qué? Por los radios de la rueda, por los rayos del sol, del centro supremo. Estamos unidos al mismo centro, sujetos como si fuera pues el Star Flyer del parque de atracciones, ¿ok? Pues estas cosas que nos unen. El carrusel mismo tiene un simbolismo esotérico. El carrusel pretende ser eso también, porque vivimos en un carrusel literalmente. A diferencia de que lo que se mueve no es el disco, sino el cielo, ¿ok? Como evidencia una lectura objetiva del cielo. Entonces, claro, hermano, la Tierra plana tiene mucho que ver porque nuestra Tierra, la diosa sobre cuyas espaldas estamos sentados, esta materia opaca, ¿no? que de la que estamos hechos nosotros mismos y que se imprime provisionalmente de luz por el tiempo que nosotros decimos vida, unos 80 años, ¿no? Pues está impresa de luz. Luego el espíritu se va y se queda esa carcasa cárnica que vuelve a la Tierra y es polvo, el polvo. Pues es pura tierra. Pura tierra, y esa tierra es un tablero de juego. Tenemos que entender, y si despertamos a verlo así, pocos más argumentos hacen falta, y empezamos a entroncar con una cosa importante, que es el concepto de gravedad existencial. Empezar a entender la relevancia singular de nuestro carácter protagónico en el mundo, que no tiene nada de trivial, de insignificante, como todo el mundo hoy intenta hipnotizarnos en asumir. ¿De acuerdo? Hasta el mismo Papa. Que miremos el espacio intergaláctico para darnos cuenta de lo insignificantes y omisibles y prescindibles y arrinconados y orillados que en el fondo somos. ¿Okay? Que se nos intenta vender esa filfa
de que no, es que daos cuenta de lo insignificantes, porque nosotros somos la quinto remoto átomo en la galaxia, pero hay miles de millones, y siempre se nos bombardea con la radiación de esa patraña, para sustraernos a la gravedad existencial, de que literalmente somos peones moviéndonos de frente en un espacio de 8 para llegar, bueno, de 7 en realidad, porque los peones están ubicados en la segunda fila, ¿no? De 8, en un espacio septenario espiritual para llegar al otro extremo del tablero. Tú ya sabes lo que pasa cuando un tablero llega al otro extremo del tablero, ¿no? Como ajedrecista, tú eres ajedrecista. Sí, que los peones se convierten en damas. ¡Ajá! Así es, hermano. Para la transformación del peón. El ajedrez es un juego de supuestos contrarios por gobernar el centro de un tablero, obtener la dominancia, como en esta obra tan maravillosa de Ingrid Bergman, en el que la muerte juega contra el caballero que acaba de volver de las cruzadas al ajedrez, ¿verdad? En el cual los peones tienen la posibilidad, a través de un recorrido septenario, como nosotros, en nuestras 7 facetas, en nuestros estadios superiores del ser, para obtener nuestra condición de unirnos con la diosa, con la reina, que es lo que todas las tradiciones han llamado la escalera sapiencial, la escalera filosófica, de 7, el árbol de la vida, en cuya cima nos esperaba la dama sabiduría. El destino del caballero siempre ha deseado reconciliarse con la dama. El peón recorre 7 estadios para transformarse en reina, para fundirse con la reina. El caballero desea encontrarse con su dama, la dama sabiduría, bueno, se sabe que tiene, su hermana es la dama inteligencia, etcétera. Hemos visto que en el simbolismo cabalístico del Jeffer Yetzirah está en la pilarica, encima del pilar, están los arcanos de la templanza y de la emperatriz, ahí arriba, ¿no? Evocativos de esto mismo, de esa fuerza femenina que puebla la cima de la montaña del mundo, ¿no? Si nosotros somos capaces de elevarnos a todo lo que nuestra verticalidad nos permite escalar, eso es. Así que, claro. Plana, como un tablero de ajedrez, como el juego de la oca. Ya hablaremos otra vez, si quieres, específicamente sobre las configuraciones concretas de todo ese simbolismo templario que hay en el juego de la oca, el juego de las damas, en los juegos estos también de fichas egipcios, en el ajedrez, que tiene tela. Podríamos hablar de eso, tela. Basado, por cierto, todos estos juegos en la cuaternidad. De hecho, chatur significa 4, chaturanga, 4 partes, es el nombre que daban en la India, en la tradición aria védica, ¿no? Los descendientes de Hiperbórea que estaban en la India crearon ese juego para hacer una representación en 4 partes del mundo. Y para referirse al universo lo llamaban 4 partes, chaturanga. Como la tradición védica, que también al todo lo representaban como un toro con 4 patas. ¿De acuerdo? Un toro, la tierra, con 4 patas. Es decir, no podían ser más explícitos para referirse a la naturaleza de nuestro universo, ¿de acuerdo? 4 partes, 4 facetas, ¿no? Y tú y yo, que hemos estudiado el tarot y sabemos que al final se pueden resumir buenamente en los 4 palos de la baraja, las 4 facetas elementales, ¿no? Las cualidades inherentes, o sea, lo que somos por sí, ascensionalmente determinada y sentenciosamente, lo que somos en ánimo, el palo de eso serían los pentáculos, luego lo que somos sentimental y anímicamente, lo que somos acuáticamente, el palo de copas, lo que somos mental, cínica y penetrantemente, el palo de espadas, y lo que somos fogosamente, el palo de bastos, ¿no? Lo que somos por nuestra capacidad, de nuestra magia elemental, lo que somos capaces de hacer. O sea, cómo se manifiesta nuestro espíritu a través de las acciones. Así que, y nuestra intención, ¿no? El espíritu, la intención, el animus, nuestra parte masculina. Así que sí, las 4 facetas que componen las 4 esquinas de este tablero de ajedrez en el que estamos jugando. Para mí el juego más significativo es el parchís, en realidad, que es como claro, es una definición exacta del universo. Lo define muy bien. Y si uno es terraplanista o despierta a una configuración cosmológica ancestral, que hay que decirlo así, tradicional, como todas las cosmogonías siempre lo han hecho, está mucho más cerca de entenderlo. Hay que entender que nosotros estamos bien avanzados en la edad de hierro, en pleno Kali Yuga, y estamos en un momento de enorme recesión de conciencia.
hasta tal punto que hemos apoyado con carácter supremo nuestra capacidad de conocimiento más alta, la episteme, la diosa sabiduría, la hemos apoyado sobre lo empírico concreto de lo experimentable, demostrable y clínicamente operable, o sea, lo científico. Es decir, que es lo más obtuso que hay hacia el mundo invisible. Es decir, que estamos impedidos congénitamente ahora por cientifismo a entender toda esa otra faceta de la realidad. Así estamos, macho. Bien, pues hablemos del diseño de la cubierta y de la contracubierta. Aquí en la cubierta tenemos un praxinoscopio, que ya nos contarás ahora mismo lo que es. Y en la contracubierta, además de tu biografía, tenemos el siguiente texto que dice: cuando Dionisio, Hércules, Jesús, Orfeo, Dante, Ulises y el resto de héroes iniciados en el misterio de la vida y la muerte descendieron al infierno, no llegaron a un sitio distinto del que ves cada mañana al despertarte. Cuéntanos, ¿por qué has elegido esta cubierta y esta contracubierta? Muy bien, hermano. Porque he elegido esta cubierta y esta contracubierta porque son una alusión directa a los misterios de la cosmogonía, que también se han llamado los misterios de la vida y la muerte. La cosmogonía significa la creación del universo. Nosotros lo conocemos por la palabra génesis. Misterios genesíacos. Y la sabiduría ancestralmente se ha transmitido a través de los misterios de la cosmogonía, que se explicaban con ocasión de todas las disciplinas, de las distintas artes, del oficio, pues la metalurgia, la alfarería, la espagiria. Siempre intentaban que sus oficios reflejaran, a través de ese acto creativo, el acto creativo principal. Y creo que ahora te hablo del praxinoscopio, que eso lo va a resumir, ¿vale? Pero creo que hablar de la naturaleza de nuestro cosmos es fundamental. Y hay algo que descubrí y... Bueno, que esto ya se sabía ampliamente, pero que yo lo descubrí para mí. Es decir, que desperté a ese hecho brutal. Y es a la idea de que vivimos en el infierno. Que esto es el inframundo. Es curioso eso. Porque habitualmente consideramos... Los que crean en estas cosas, los que no creen directamente, pues viven en el absoluto nihilismo y creen que somos una especie de pedo galáctico que está pues, apestando aquí la cubierta de Gaia por un tiempo hasta extinguirse y hasta luego Lucas. Los que tienen una visión escatológica trascendente creen que estamos en un sitio medio, más o menos evaluados para saber si nos vamos al infierno o si salimos al cielo. Pero lo que nos ha dicho la tradición no es eso. Lo que la tradición es persistente en comunicar es que esto es el inframundo. Este es el último estadio de densificación, Malkut, la parte más burda, tosca, machaconamente empírica, científica dirían algunos para correrse de gusto conforme a la ciencia subvencionada actual. La parte más tosca de experiencia universal que se puede vivir, que es lo que se vive conscientemente en la vigilia. ¿Qué es lo que sucede desde el nacimiento hasta la muerte o desde que nos despertamos hasta que nos acostamos? ¿Qué es esta dolorosa exhibición de entropía? Esta idea de irse conduciendo de una manera más o menos penosa en el cumplimiento de ciertos objetivos indeterminados, dándose de coscorrones y con las esquinas de las mesas en las caderas, asqueado, hastiado, mal comiendo y mal durmiendo hasta que por fin llegamos cabreados de noche y decimos, venga, por fin a descansar, ¿ok? Una experiencia penosa de vida, con sus múltiples y obvias bendiciones, ¿no? Todo el mundo encuentra refugios en el infierno. Pero infernalmente, en suma, que es algo que la tradición siempre ha vinculado al descenso, bueno, al ascenso a la montaña sagrada, ¿de acuerdo? El mundo siempre se ha considerado una montaña cuya subida era este infierno, ¿de acuerdo? Este infierno, o más bien bajar de ella, pero no quiero hacer spoilers. En primer lugar, se considera como subir una montaña, ¿de acuerdo? Subir una montaña, algo trabajoso, algo trabajoso. Para que al cabo de esa montaña uno se tope en la cima con Capricornio, en la cima de la montaña, ¿vale? Que tiene que ver con la excelencia formal, la soledad, el triunfo, la más alta definición de la carrera y como la alta vista, todo lo que he conseguido en vida, ¿vale? Y ahí la muerte.
Nosotros lo conocemos por jubilación, ¿no? Que es ese ritual muy simbólico en realidad el de la jubilación, que tiene que ver con tú ya has abordado todo lo que tenías que aportar. A partir de ahora ya recíclate en cosas para los demás, filantrópicamente, ¿no? Pero lo curioso es que pese a que nosotros tengamos esa idea de que es esa escalada encima, la tradición es más astuta y nos lo comenta en realidad como un descenso. Esto se ve muy claramente en la Divina Comedia, en la cual la historia empieza con una inserción en el infierno, en el que escalinata tras escalinata, terraza tras terraza, un subnivel a otro, nos va trasladando gradualmente hacia lo más profundo, en el que encontramos al Capricornio, encontramos al demonio, al Satanás, el demiurgo sería el demonio, el de arriba, ¿no? Al Cáprido, tras el cual nos da su bendición, y la bendición que nos concede es la muerte, la guadaña, nos da el golpe de la guillotina, tras el cual Dante ellos hacen una inversión, se cambian de postura y trepan por su pelamen de cabra y llegan directamente a la base de la montaña del Purgatorio. Entonces ahí tienen que hacer un viaje igual de largo, que fue el descenso al infierno, terraza tras terraza, pero esta vez subiendo. ¿De acuerdo? Y esa escalada es simétrica y contraria, es como un camino de vuelta del que hicimos bajando al infierno. ¿Vale? Es decir, que el infierno lo considerarían una bajada en gravedad creciente y dolorosamente creciente, nosotros diríamos envejeciendo, cada vez más calvos y cada vez más cabreados, poco a poco hasta morir, pero a partir de la muerte se empieza a subir purificándonos de lo que hemos vivido, aprendiendo e integrando simbólicamente, es decir, oníricamente, todo lo que hemos hecho para incorporarlo a nuestro haber espiritual y tener un acto genuino de aprendizaje. Entonces, ¿qué apoya esto? Los testimonios de la comunidad mediúmnica. Todos los especialistas en fantasmología y en vida después de la vida, entre los cuales yo destaco que a varios, como Aldo Linares, o gente muy famosa que tiene el don de la visión, son clarividentes o clariaudientes y son capaces de tratar con esas gentes que ya han muerto y se manifiestan en este mundo. Esto no es fantasía, esto es ancestral. Nos comentan cómo muchos de los que han cruzado por la puerta, porque Saturno es una puerta, un umbral que atravesamos, que llamamos muerte, pero al cabo del cual estamos igual de vivos que ahora, y todo es igual de terrenal, es un mundo exactamente como este. Muchos de los que han cruzado no saben que están muertos. Es curioso eso, no saben que están muertos porque todo es exactamente igual que aquí, con la diferencia de que al otro lado, a diferencia de estarnos como nos pasa en vida, que nos estamos encaminando hacia el dolor y la muerte, ¿no? Cada día estamos un poquito más cerca de él, del terrible final saturnino satánico. A diferencia, en el otro lado, todo camina al contrario, hacia la luz. Y cada paso que damos, allí del otro lado, nos acerca un poquito más hacia la redención, hacia la sagrada redención. Si el camino de inicio en la puerta de los hombres, ya sabemos el 4, que llamamos la cuaternidad en Cáncer, el trono del demiurgo, transcurre desde Cáncer y termina en Capricornio, es un camino de descenso. El purgatorio transcurre desde Capricornio, desde lo más profundo del infierno, así por Acuario, Piscis, Aries, de vuelta hacia el monte del paraíso, en Cáncer, ¿de acuerdo? Donde se beben las aguas del río del Teo, hacia el primer cielo, el cielo de la luna, donde se supone que las misiones Apolo fueron sobradamente, pararon en los años 60 con su tecnología espacial, jugaron al golf y votaron allí en la luna, como claramente está acreditado, ¿no? Entre comillas. Pues bien, lo que aludo aquí en esta sinopsis de la contraportada, de la contracubierta, es a que hay evidencias suficientes de que lo que estamos experimentando en toda la vida es solo la mitad de nuestra existencia universal. Hay una parte equivalente y simétrica y refleja al otro lado del umbral de la muerte, que es la importante y es invisible a nuestros ojos. Lo llamamos mundo de los dioses, mundo de los muertos. Es el otro lado. Y no es un mundo empírico, es un mundo intimista, introvertido, simbólico, nocturno,
y está alumbrado por una luz oscura. Así como esta está alumbrado por esta diurna luz solar, demiúrgica, el otro lado no, el otro lado es lunar. Y es nocturno. Y es el equivalente al sueño para la vigilia en nuestra vida. Nosotros pasamos la mitad de la vida dormidos, ¿no? Pues la mitad de la gran vida la vamos a pasar allí, en el otro lado, en el mundo de los muertos. Y eso es importante porque nos hace ver hasta qué punto es parcial y partido lo que vivimos aquí. Que tenemos que intentar tener conclusiones y sacar conclusiones para irnos preparando para morir. Que eso es exactamente lo que han hecho todas las iniciaciones de la historia de la humanidad. Prepararnos para morir, para enfrentarnos con Saturno al cabo de nuestra experiencia infernal, nuestra llamada vida terrenal, entrevistarnos con él, sufrir su guadaña, su regalo, el don de las tinieblas, la muerte, y a partir de ahí reciclarnos en el purgatorio a través de ese mundo que va a ser onírico, va a ser obsesivo, y en el cual se enjuiciará. Lo han llamado segundo juicio, lo han llamado el bardo, ha tenido muchos nombres en la tradición. Se enjuiciará si debemos volver aquí por imbéciles, a la rueda, o si nos reciclamos hacia lo superior. ¿De acuerdo? Hay una película esta sazón que menciono en el libro, se llama No Solar, que trata bastante de esto, ¿ok? Infierno, purgatorio, dos mitades de la misma moneda. Las monedas, las mismas monedas, se diseñaron redondas y con dos caras para reflejar exactamente esto. Sabéis que la expedición de la moneda ha sido tradicionalmente vinculada a Saturno. El templo, el templo del tesoro, el palacio del tesoro en Roma, que se llamaba Saturnia, estaba ubicada en el templo de Saturno, y ahí se expedía la moneda, ya lo sabemos, ¿no? Y el valor de la vida humana se medía en ciclos, en tiempo, en monedas de oro, solares, y monedas de plata, lunares. Pues bien, esas monedas se diseñaban con dos caras, una faceta solar y otra faceta lunar, aludiendo exactamente a esto. Ellos sabían perfectamente, de hecho, cuando los muertos pasaban, al otro lado se les ponían dos monedas en los ojos para pagar, pero no era un acto mercantil para pagar a nadie, era un símbolo cosmogónico. Ellos sabían esto y tenían la esperanza de que sí fuera. Sabían perfectamente que los muertos, si no se les mareaba un poco después de morir, como has visto estos negros que aparecen en este meme tan famoso que cogen y mueven el ataúd de un lado a otro, ¿no? Eso se ha hecho muchas veces en la tradición para que los muertos no vuelvan. Para que no vuelvan, porque toda la vida se ha comentado que son capaces de volver y seguir atormentándonos, porque ellos, si siguen demasiado obsesionados en sus asuntos materiales mundanos, pueden provocar eso, hermano, pueden provocar distorsiones. El ciclo natural de la vida conduce a la muerte, pero a partir de la muerte a la postrimería, a la posmuerte. Eso es, hermano, por eso he querido aludir a eso ahí. Y en la cubierta, ¿por qué aparece este praxinoscopio? Ah, vale, sí, genial. Bueno, lo del praxinoscopio, hermano, que es importantísimo, ¿vale? Porque nadie ha utilizado esta metáfora antes y es extremadamente sugestiva. El praxinoscopio, el zooscopio, bueno, el fenistoscopio, hay muchos equivalentes, pero bueno, el praxinoscopio es el precedente inmediato a los instrumentos cinematográficos modernos. Es un aparato que permite crear una simulación cinematográfica de realidad a partir de la sucesión de imágenes rápidamente, como estos blogs en los que tú dibujas imágenes ligeramente distintas en cada hojita, luego las dejas caer rápidamente todas, y entonces una sucesión rápida de imágenes te da la sensación de que esa imagen se está moviendo, ¿no? Así es como todo el mundo tiene en mente esa imagen del ratón Mickey Mouse en las primeras cinematografías de Disney, como creaban la animación de Mickey, ¿no? En una página creas a Mickey así, en la siguiente un poquito más así, en la siguiente un poquito más así, va sucediendo esas imágenes rápidamente y creas una simulación de animación. El praxinoscopio jugaba con ese efecto óptico. Es un disco plano en cuya superficie están los grandes arquetipos. Los arquetipos que son imágenes estacionarias, estáticas, que diríamos nosotros, las grandes imágenes del cosmos, los grandes arquetipos del zodíaco, en los extremos del disco. Y gracias a un efecto de animación y a una luz, podríamos decir espiritual, impactando sobre los mismos, en movimiento, dan lugar a la cinematografía, a una simulación de realidad.
en movimiento, a una simulación dinámica y a un efecto que se llama de persistencia retiniana, que nosotros en la retina tendemos a mantener las imágenes por un tiempo para procesarlas. Entonces esa persistencia se junta con otras y claro, tenemos esa sensación de que las cosas están en movimiento y están sucediendo cinematográficamente. Y creo que eso resume perfectamente cómo opera este mundo. Alumbrado por la luz del espíritu, que en astrología se llama la luz del ascendente, un universo plano que gira en sus extremos, que son circulares, ¿no? A través de una serie de imágenes nos conduce a una simulación, a una alucinación colectiva cinematográfica, que es lo que vivimos y llamamos realidad visible. ¿Qué es esto que está sucediendo a tiempo real? Una película. Las películas, por más que las veamos suceder a tiempo real y parezcan la realidad misma y nos conmuevan y lloremos porque nos proyectamos, nos sentimos lo que ellos sienten, nos dolemos de sus males, son una sucesión de imágenes cinematográficas y están en películas. Que tú la ves el rollo cinematográfico y ves la película, de hecho, es una hilera de imágenes quietas. Creo que el mundo es así. Es una serie de arquetipos anudados e impulsados por una animación que llamamos alma. Alma. Ese es el alma, la animación. El cuerpo, nuestro cuerpo estático es una imagen de esa alma. El alma es una imagen del espíritu individual, y nuestro espíritu es una imagen del espíritu. Estamos conectados así, ¿ves? Como el panteón griego, por hipóstasis, en ese escalonamiento. Por eso creo que el praxinoscopio es tan importante para reflejarlo, hermano. Es tan sugestivo, porque nosotros hemos tendido a inventar esos prodigios de la imagen. Nosotros nos conmueve. ¿Quién duda que el siglo XX ha sido pura cinematografía? El centro del siglo XX ha sido Hollywood. El hito cultural más importante de la historia del arte es el cine. Es el resumen de todo cuanto se haya hecho en otros géneros. Es la imagen y el sonido, la luz y la oscuridad, las formas, el baile, concentrado en una imagen dinámica, conmovedora. ¿Quién duda que ha superado a la literatura, al teatro, a la ópera, todas juntas, a las orquestas filarmónicas? Porque todas se han puesto juntas. La literatura se ha convertido en libretos, en guión, en dramaturgia. La música se ha convertido en bandas sonoras. El baile y la interpretación se han convertido en el elenco de una obra. Todos se han fusionado en una gran simulación de teatro del mundo que el cine representa. Por eso es tan potente y por eso se usa tan cínicamente para manipular. Es una representación del cosmos potentísima. Y si nuestros queridos televidentes echan un vistazo al praxinoscopio, vamos, literalmente parece un tablero de parchís, rodeado de arquetipos en movimiento. Echad un vistazo, por favor, a las estelas estelares y a los arquetipos del cielo que se van moviendo para coger una pequeña idea de por dónde van los tiros, de lo que quiero significar. A eso me refería, hermano. Pues muy bien, Adrián. Y ahora terminar, ¿qué querrías decir? Vale, gracias, hermano. Bueno, solo dar las gracias a los espectadores por la paciencia que habéis tenido en la espera del libro, a ti, querido amigo, sin cuya mediación no hubiera sido posible esto en absoluto, sin duda, porque has sido tú quien me ha ido acompañando en esta investigación, capítulo tras capítulo, hito tras hito, todos los libros. O sea, he leído una media de 2 libros por cada uno de los programas que hemos hecho y claro, todo ese erario ha sido impulsado por ti, movido, porque sin tu tutela y dirección y orientación hubiera perdido la concentración seguramente sobre el objetivo y no hubiera sido posible. Así que gracias, querido amigo. Moveros a que lo disfrutéis, que es una experiencia literaria profunda, pero también es ligera, no es nada que, digamos, os haga querer arrancaros los pelos así a tirones. Y que es importante porque, como hablaba hace poco, que es muy importante, creo que este libro pretende ser, cuando menos pretende serlo, un pequeño eslaboncito de la cadena áurea. Tiene que ver con algo que mi querido maestro Francisco Ariza dijo en una ocasión, en una intervención, que es: ¿qué nos queda a nosotros, hijos de la edad de hierro, salvo seguir recurriendo a la tradición de nuestros ancestros en búsqueda de dirección? Eso dijo él. Es decir, que la tradición ya nos advertía
nos ha advertido por muchos siglos que llegaría un momento de la historia, como este, en el que nos sería muy difícil creer en el espíritu. Y la trascendencia, la inmortalidad del alma, y en la gravedad existencial, y en la naturaleza simbólica y determinante y heroica del devenir humano en la existencia. Que nos sería imposible verlos. Nos advirtió sobre que habría una edad crepuscular, de terminación conclusiva, agónica, extremadamente torpona y burda y machaconamente obtusa de la luz que nos alumbra. Y para ello, a sabiendas de que el mundo se camina horariamente en un sentido entrópico, alejándonos del origen de la creación, a exprofeso, a conciencia de este fenómeno de desintegración inevitable, creó la tradición, que es el hilo de Ariadna. Es una cuerdecita, son los garbanzos que va dejando Pulgarcito para saber volver a casa, a nuestra casa, ¿ok? Que tiene que ver con esa transmisión de la tradición, de conocimiento sagrado, generación tras generación, que intenta tomar ese contenido, actualizarlo un poco a nuestros tiempos, a nuestro lenguaje, y transmitirlo. Eso es lo que yo he querido hacer íntimamente, para intentar conectar a la gente del día de hoy con algo que hoy día es minoritarísimo, por desgracia, pero demasiado importante para ser omitido, que es la tradición unánime. Yo lo he querido hacer a través de este pequeño esfuerzo. Eso es lo que os invito a hacer, que conectéis, que no nos dejemos engañar por los fastos de la industria cinematográfica o de la industria de los medios de comunicación, de la industria de la manufacturación de la opinión, es decir, de la inteligencia militar dedicada a la subversión ideológica y a la influencia sobre nuestra opinión, de cómo se nos lleva como a ovejas al matadero a través de los medios de comunicación. Que no nos dejemos engañar de esos fastos y de ese abrumador poder que tienen de monopolio sobre lo que se ve en los televisores, en las redes sociales también. Que intentemos conectar con nuestros ancestros, que no se parecían a nosotros en nada en cuanto al conocimiento. Pensaban unas cosas que hoy diríamos descabelladas. Que yo quisiera pues tender un puente hacia eso para cotejar, al menos con lo que se nos dice ahora y lo que decían, a ver si no mosquea cuando menos un poquito y decimos uy, a ver qué está pasando aquí, ¿de acuerdo? No nos engañemos, estamos en un momento oscuro de la historia, muy, muy recesivo de la conciencia, y conviene estar en compañía, como decía Francisco Ariza, con el legado de la tradición de nuestros ancestros. Eso es lo que yo he pretendido. Y nada, gracias si lo cogéis. Para cualquier cosa, mi correo lo conocéis, el supersapiens@gmail.com, y cualquier duda, cualquier asunto, recordad que os quiero, pillines. Pues lo pueden encontrar ustedes en Amazon.es tecleando el culto a Saturno o poniendo el nombre del autor, Adrián González Hinojosa, y también lo pueden encontrar en su canal de YouTube, Super Sapiens. Pues muchísimas gracias, Adrián, y un saludo para todos ustedes. Hasta la próxima. Genial, gracias, hermano. Recuerda que te quiero, Truán.